es la Tierra como sistema, la Tierra como sistema. Y vamos a empezar con la litosfera. Nada más que en este caso de la litosfera, yo quiero verlo un poquito diferente. O sea, al final de cuentas vamos a ver sobre eso, pero la litosfera está muy relacionada con los sismos. Entonces vamos a tratar de combinar un poquito los dos para verlos al mismo tiempo y que tenga más sentido esto, ¿ok? Ok, litosfera como tal es toda la parte, la primera capa de la Tierra. Se podría decir fácilmente que es como de donde pisamos para abajo, ¿ok? ¿Y qué tanto para abajo? Ah, pues hasta cuando lleguemos al manto superior, que son como 70 kilómetros de la placa tectónica, de la corteza oceánica son de 3 a 15 kilómetros, dependiendo de qué parte del mar se encuentra. Puede ser más profundo o menos profundo. La corteza continental, o sea, la parte de los continentes, ahí puede ser 70 kilómetros de profundidad. Y incluso llegar a la parte que es el manto superior, que ya es otra capa de la Tierra, es súper complicado. O sea, es muy difícil que hagan alguna excavación y que logren excavar más de 70 kilómetros. En realidad sí es muy, muy, muy complicado que logren hacer eso. Pero bueno, es para que se den una idea de qué tanto es la litosfera. Y aquí les pongo qué significa litosfera. Litos significa piedra y esfera, pues esfera. Entonces, una piedra esférica y una piedra esférica. Y como tal, pues sí, tenemos que hablar sobre la Tierra y sobre sus capas. Yo creo que alguna vez han visto este tipo de imágenes, donde está pues, la primera parte de la Tierra. De hecho, la litosfera es este primer cachito de acá. O sea, lo que apenas si se ve azul, le pongo mi apuntador. Ahí está, apuntador. Ese cachito apenas que se ve azul, que está en la mera orillita. Todo eso es la litosfera. Después ya va que la corteza, que el manto superior, que el manto inferior, el núcleo y demás. ¿Ok? Entonces, tenemos a ver indirectamente algunas de estas partes. Pero les digo, tenemos que verlo también desde la perspectiva de los sismos. Y hay varias formas de acordarnos, de ver cómo pensaba la gente sobre los sismos. Este símbolo lo han encontrado en algunos pinturas y códices mayas, y era la forma en la que ellos representaban que había habido un sismo. Entonces, creo que incluso el Sistema Sismológico Nacional utiliza este símbolo como logo de su, pues sí, de su organización. Entonces, este es el símbolo que para los mayas simbolizaba un sismo. Entonces, colocaban una fecha y colocaban después este símbolo y daban a entender que había ocurrido un sismo. Y hay varias formas de saber cómo es que la gente ha interpretado los sismos a lo largo de la historia. Aquí escribo cómo lo interpretaban la gente también de la zona de los mayas, de Nepopol Vuh. Está escrito cómo lo percibían. Entonces ellos creían que había un mito donde habían dos hermanos, Zipacná y Cabracán, entonces que eran personas, unos seres soberbios que vivieron antes de la existencia de todo y que los derrotaron sus hermanos, que eso sí no podría pronunciarlos, Unagpu eh, Ishpalamque, ¿ok? Pero bueno, de todas maneras, el punto es que Cabracán, de los que fueron derrotados, su nombre justamente significa el que hace temblar ciudades. Y según el mito, vivía debajo de las montañas y cuando se movía, pues hacía que la tierra se movía y era de ahí que venían los sismos. Los japoneses, por ejemplo, ellos también tienen un mito donde igual creían en un ser mitológico, que en este caso, creo que para los japoneses sostenía un pez gato gigante que estaba debajo de la tierra y que cuando el pez gato se movía, hacía que la tierra se moviera. Eh, los hindús tenían también estas teorías de que la tierra estaba en un disco, de que en ese disco estaba sostenido por unos elefantes y pues estos elefantes estaban con una tortuga y que era como estaban viajando, no sé qué tanto, pero ellos creían que cuando un elefante se cansaba, se movía la cabeza, movía su cuerpo y pues era que se daban los temblores. De acá por la onda de los griegos también tenían unas ideas muy extrañas. Tales de Mileto, por ejemplo, Tales de Mileto, él decía que la Tierra estaba sobre un mar más grande y que pues iba fluyendo el agua por debajo del mar, bueno, por debajo de la tierra.
y que cuando se sacudía las olas de ese mar que pasaba por debajo de la Tierra, era que se generaban los sismos. ¿Ok? Entonces, esa era la idea que tenía Tales de Mileto. Entonces, ideas sobre los sismos siempre han tenido unas y algunas muy raras, otras no tanto, pero por ahí va el asunto. ¿Ok? Ok, ok. Pero les digo, sí, más o menos por ahí va el asunto. Sí tenemos la corteza terrestre, la parte que corresponde a la litosfera, y después tenemos mantos de la Tierra. De hecho, la primera parte es líquida. Toda la primera parte es líquida. Entonces, en realidad acá, Tales de Mileto que decía que había algo fluyendo debajo de la Tierra, no estaba tan mal, porque sí, toda la parte de acá es roca fundida y está en estado líquido. ¿Ok? Entonces, técnicamente sí, sí es líquido lo que está debajo de la Tierra. Y ya más para adentro, donde está el núcleo de la Tierra, por presión se cree que, bueno, se sabe que es sólido. Eh, Aunque estas capas fue difícil de determinarlas, hay gente que hasta le han puesto su nombre cuando lograron determinar que hay capas, lo que les he dicho que, pues es muy difícil llegar ahí, entonces van a decir, cara, ¿y cómo supieron que existen esas capas si nunca han logrado escarbar hasta allá? Hay varias técnicas para poder determinarlo y por ejemplo lo del núcleo, el núcleo que sea sólido, incluso que sea de hierro y níquel, que se sepa su temperatura, se puede determinar por la presión que se sabe que hay ahí, porque si no fuera de hierro y níquel, no se podría explicar el campo magnético de la Tierra, si no fuera, o sea, si no fuera de esa forma, no tendríamos un campo magnético, o no uno tan fuerte. ¿Ok? Y la temperatura la pueden determinar con la presión y esa la pueden determinar de acuerdo también al tamaño de la Tierra. Entonces, hay muchas formas de que determinen todo esto. Incluso les digo, sí, la temperatura está muy parecida a la de la superficie del Sol. Entonces, sí se puede determinar todo eso. Y fue una chica, fue una investigadora, Igna Lehmann, parece que era danesa. Bueno, era danesa. Fue la primera que propuso el núcleo de la Tierra e incluso fue la primera que dijo que la Tierra tenía como tal dos capas, un núcleo interno y un núcleo externo. ¿Ok? Ahí está esta señora Inge Lehmann. Bueno, algunas de las causas de los sismos. Sí puede ser por explosiones, a lo mejor andan cerca de una mina, por ahí explotaron algo de dinamita y pues se siente que tiembla. Puede ser por erupciones volcánicas, ahorita vamos a ver más a fondo un poco de eso. En algunos lugares, cuando hay fracking, que es esta técnica para obtener algunos minerales, obtener gas y ese tipo de cosas, también como están haciendo fracturas en subsuelo, puede causar sismos. Movimiento de placas, que es el que nos interesa ahorita. ¿Ok? Ok. Para el movimiento de placas, eh, hubo cosas que tuvieron que darse cuenta previamente. Este es un mapa, eh, que ya quedamos que es un difícil percibir los mapas, que como tal no son de las proporciones, pero este es un mapa donde cada puntito rojo o amarillo, los triangulitos que ven son volcanes, pero los círculos son lugares donde se han dado sismos en la última semana. ¿Ok? En la última semana son sismos que se han ocurrido, ahí están los datos. Mm, Pueden hacer lo demás. Encontré creo que uno de un mes, si este es de un mes. Entonces, hay gente que empezó a notar que había un patrón. Y una cara, hay un patrón con los lugares donde hay sismos. Como que incluso empiezan a formar líneas. Y estas líneas, después de algunas investigaciones, de que mucha gente se puso a observarlas, que se les hizo raro todo esto, determinaron que en realidad la corteza terrestre estaba como que por piezas, no era como tal una sola placa grandota y ya. Entonces la corteza estaba formada como por rompecabezas, ¿no? Como un rompecabezas y que tenía placas. Y coincidía, donde habían esos lugares con sismos, coincidía con las zonas en las que podría estar los límites de las placas. Ya cuando hicieron mapeos de los fondos del mar, fue cuando vieron que había mayor coincidencia, porque donde chocan algunas de estas placas se pueden generar cordilleras a nivel del mar también superficialmente. O sea, puede ser una cordillera tan grande que pues genera una montaña.
Pero pues sí coinciden, miren, por ejemplo, creo que el más obvio es en esta zona de acá de Filipinas, como que aquí toma una U, acá está, acá toma esta U, y acá hace como que un rombo, acá es un rombo donde está Filipinas, entonces acá está también este rombo donde está Filipinas. Entonces sí coincide donde están los sismos con las placas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este que hace como un triangulito aquí, enfrente de América del Sur, y bueno, acá no se nota tanto el triángulo, pero acá sí está marcada esta placa, la placa de Nazca. ¿Ok? La que a nosotros nos interesa, pues estamos en México. No la puse aquí luego. Bueno, ahí te la vemos bien en México. Después es la placa de Cocos, la de Norteamérica y la del Pacífico. ¿Ok? Ahorita las vemos más a detalle, las de México. Pero sí, se dieron cuenta de esto, que había como que un patrón en, en los lugares donde estaban los sismos, con donde estaban en los mapas algunas cordilleras. Entonces dijeron, ay, pues aquí hay placas tectónicas. Y ya fue que lo determinaron. Todo esto dio como origen a la teoría de la deriva continental, que yo creo que para este punto ya debieron de haber escuchado, seguramente en la secundaria o hasta en la primaria, les habrán contado sobre Pangea, del supercontinente que había en un principio, y que de ahí se fueron separando todas las placas, y por lo tanto generando la geografía actual, los mapas actuales. Se dieron cuenta que los más obvios es América del Sur, que encaja ahí con África, o sea, que encaja. El primero que se tiene registro, porque seguramente a alguien se le ocurrió antes, pero el primero que se tiene registro fue este señor acá, Abraham Ortelius, pero el famoso que a quien le atribuyen esto es Alfred Wegener, me parece que se pronuncia Wegener, creo que era alemán, entonces no sé si lo pronuncio bien. Alfred Wegener, es por ahí de 1912, él es quien da como tal, ahora sí, formalmente la deriva continental. Y pues con Mary Tarp, que da hace justamente los mapas del fondo del mar, del lecho oceánico, es que logran determinar que pues sí tenía sentido la teoría esta de la deriva continental. ¿Ok? Ok, tomo un traguito de esto. ¿Dudas al momento? ¿Alguien dígame? No, profe. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Está muy caliente esto. Está caliente todavía mi cafecito. Ok, bueno, pues estas placas hay de tres, principalmente hay de tres. Hay algunas subderivados, pero no, lo principal son tres. Hay hay unas placas que de acá nos dicen que son, ay, espérame, bueno, son divergentes, no, transformantes. Son transformantes como esta de aquí, donde pues la placa, una está, hay roce pues, pero van en sentidos contrarios, entonces como que se van separando, esta placa va para acá y esta va para acá, una para la izquierda, otra para la derecha. Entonces se deslizan entre ellas. Le ponen aquí transcurrentes, pero también le pueden llamar transformantes. ¿Ok? Entonces estas se van deslizando. Hay otras, por ejemplo, aquí donde se marca como si fuera un volcán. Estas son de separación o de que divergentes, porque aquí una placa va para la izquierda, otra placa va para la derecha, entonces se están separando y están dejando un espacio en medio. Pero ese espacio en medio normalmente es cubierto por justamente la roca fundida que quedamos que hay debajo, todo este magma que está aquí. Entonces es cubierto ahí y es como se genera incluso algunas islas, se generan, eh, podrían generar un continente completo, pero sí se genera zonas superficiales terrestres. ¿Ok? Porque pues sale todo este material de tierra y en algún momento se tiene que enfriar. ¿Ok? Entonces, esta es de divergencia. Y acá está la otra. Esta es la que, bueno, a mí se me hace muy interesante, la de subducción, porque en la de subducción ocurre que una placa se pone por debajo de la otra. Entonces, en esta zona se hace muchísima presión, incluso es donde se puede generar los sismos más fuertes, donde está la zona de subducción. Pero pues aquí también yo creo que es un poquito obvio cómo hasta nos está generando este tipo de montañas. Pues esta zona de subducción. Entonces, estás en presión y levanta. Acá también hace presión por fricción. ¿Sí? Me faltó decir esto. Toda esta zona donde está ese manto que se mueve,
es la atenosfera, está justamente abajito de la corteza. Y estas placas se pueden mover de 1 a 16 centímetros al año. ¿Ok? Espérenme, acá está. De 1 a 16 centímetros al año. Entonces quedamos divergentes, se separan, y donde se separa, normalmente queda ahí roca fundida que después se enfría y genera, se rellena, pues. Transformantes, pues se está deslizando, y convergentes, aquí te lo voy a poner, que genera los terremotos más fuertes, ¿sí? Que hace mayor cantidad de fricción. Ahora, cuando están haciendo esa fricción, generan cierta tensión y pues llega un momento donde la tensión se rompe, ¿ok? Es donde la fuerza ya no aguanta, se rompe y pues rompe con esa parte de la placa y se genera un movimiento muy brusco. Y la zona por debajo de la Tierra, donde se genera ese frote, ese sismo, le llaman hipocentro. Aquí no lo puse, no sé por qué. Hipocentro con H. Y la zona superficial es el epicentro. Yo sé que estoy segurísimo que lo han escuchado, que el epicentro fue en no sé dónde. Sobre todo aquí en México pasa mucho que nos dicen de los sismos acá en Oaxaca, o en Guerrero, donde son normalmente los sismos. ¿Cómo se llama este lugar? Pinoteca Nacional. Lo escribo porque no me acuerdo ahorita cómo se llama el lugar, o que alguien me diga. No, Pinotepa Nacional. En Pinotepa Nacional es donde normalmente nos estaban diciendo que es el epicentro. Ahí está. No sé por qué se me andaba yendo el nombre. Bueno, se da la fricción y las ondas se van expandiendo, ¿ok? Como si fuera, pues es una onda, o sea, como si fuera cuando avientan una piedra en el agua, cuando hablamos sigue siendo una onda. Entonces son ondas que van transportando energía y al transportar energía, pues genera el movimiento de la placa completa. Ay, espérenme, ahí está. Ahora les decía de las placas de México, no sé por qué esto no lo puse en otro lugar, pero bueno, son estas las principales, son cinco, sí son cinco. La placa de Rivera es una cosa bien chiquita, por ejemplo, placa de Rivera, entonces aquí se dan sismos. En la placa de Cocos haciendo fricción con la norteamericana, y también se dan sismos, aquí están todos los que pasan luego en Guerrero, en Oaxaca, en todos esos. Esta placa del Caribe sí genera sismos, eh, pero no son tantos. Aparte, si los llega a generar, no son tan fuertes. Entonces, de hecho, todo el códice Maya que les hablaba, sí habla sobre sismos, sí habla que pasó algún sismo fuerte, pero no habla de muchos. Se preocupaban más acá de los huracanes, ese tipo de cosas, pero de sismos casi no. Eh, Se cree que tiene que ver una parte porque en esta zona, pues es donde cae el cometa de Chicxulub, el que se cree que cambió el clima y pues hizo que se murieran los dinosaurios, extinguieran. Entonces, fue en esta zona, como hace presión en la Tierra, pues quedó como que más firme toda esa zona. Entonces, no hay tantos sismos en eso. Sí hay, pero no son tantos. Y esta zona de acá es la más interesante, la del Pacífico, porque aquí está placa del Pacífico con la norteamericana, justamente es una placa de este tipo en la que se van separando, que quedamos que se llaman divergentes. ¿Ok? Se van separando. eh, yo creo que hasta han visto películas que hay sobre esto, de la falla de San Andrés y qué tanto. Puede darse un sismo muy fuerte en la zona, sí se cree que va a pasar. Eh, Hay gente que cree que puede pasar en los siguientes 100 años. O sea, puede pasar mañana, puede pasar dentro de 20, 30 años, pero no se puede determinar cuándo va a ser un sismo y eso es muy importante porque el último sismo grande que hubo del 2017, hubo mucha gente que anduvo diciendo que él supo y que nadie le hizo caso. No, es súper, súper complicado determinar y se puede dar un sismo. Son tantas las variables que tienes que determinar que no, es prácticamente imposible. Puedes calcular la probabilidad de que se den réplicas después de un sismo grande, eso sí puedes hacer, pero predecir un sismo grande, no, es muy complicado. Y aparte hay un montón, o sea, no sé si han puesto a revisar.
los últimos sismos que han habido en el lugar, y en realidad siempre son muchos. Entonces, por ejemplo, este es de una semana, y si en una semana estuvo así, créanme que si pasó en un lugar, puedes decir que en ese mismo lugar pasará en otro. A lo mejor no muy grande, de 6 grados, que dices, no, no, o sea, se cayeron edificios, pero sí sismos pequeñitos, de unos 2 3 grados Richter. Y hablando de grados Richter, no, todavía no llegó ahí. Okay. Bueno, cuando se propagan las ondas, hay tres tipos de ondas y tienen diferentes características y también dependen un poco de cómo van llegando las ondas. Las primeritas que llegan le llaman ondas primarias, de que llegan primero, pero también le llaman de presión o de compresión. Estas son ondas rápidas, no son tan destructivas y se asemejan mucho a las ondas de sonido. A ver, espérame, que yo tenía algo listo. Se asemejan mucho a las ondas del sonido. Ok, no lo encuentro. Eh, es, eh, Mostrarles esto como tal es un poquito complicado. Es un poquito complicado. Dejen, busco algo para tratar de hacerlo más demostrativo. Ahí está, encontré un resorte. Listo, listo. Voy a tener que quitar acá la presentación. Ok, ahí me están viendo en pantalla principal a mí. Si no me están viendo en pantalla principal, díganme. Sí, profe. Ah, Ok, no, el principal no. no, no. Caray. Es la grande, ¿no? La principal. Sí, quita la, Ah, la, ¿cómo se llama? La presentación. la Ahí. presentación ya no se ve. Ok, muy bien. Esto es un resortito. Ok, ¿sí se ve? Sí, Tengo un resorte. Si no salgo yo en pantalla principal, ahí le pican y le ponen la tachuelita para que se quede. Ahorita se la quita. Ok, un resorte. Las ondas P, que digo que son las primarias, pues llegan como cuando estiran un resorte y lo sueltan. Ok, entonces genera un movimiento, pero es un movimiento como que muy, muy firme. Ok, entonces en realidad el movimiento pues, está pasando prácticamente recto. Prácticamente va pasando recto el movimiento. ¿Ok? O sea, sueltan y el movimiento que se genera es similar a las ondas primarias. De ahí siguen las ondas secundarias o transversales. Eh, de las transversales, ay, espérenme, ¿quién está? Eduardo, ahí está. De las transversales son perpendiculares, son muy semejantes, o es así como las del agua, pero estas más bien están haciendo un movimiento de esta forma, como si fuera horizontal. Bueno, lo voy a poner de esta forma así para que ustedes lo vean. Están haciendo esto, pero de forma horizontal. ¿Ok? Entonces están haciendo así. Estas sí ya te tiran unas casitas. ¿Ok? Están haciendo esta forma, te mueven la tierra de esta forma. Y de ahí ya siguen las ondas superficiales, que son las más feas. ¿Por qué? Porque la onda superficial levantan el suelo, esas te están moviendo así. O sea, y si te levantan el suelo, pues ahora sí te van a tirar edificios. Y esto, pues también está involucrado en, en la amplitud de la onda, la energía que llevan con ellas, porque incluso, por ejemplo, si es una amplitud pequeña, un periodo pequeño, una casa chiquita sí la destruye, pero una casa grande no, o sea, un edificio alto. Y viceversa, si es una onda grande, a la casa pequeñita no le va a hacer nada, ni la va a sentir la casa pequeñita, pero el edificio grande sí va a sentir eso y sí lo va a derribar. Entonces, es una cosa bien interesante sobre estructuras. Bien, bien interesante cómo es eso de las estructuras. Ok, seguimos. Seguimos. Eh, ok. Hay maremotos, aguas con los maremotos, ¿eh? Los maremotos, cuando se dan estos tipos de sismos, cuando se dan los sismos, pues ahora generan una ola. O sea, si está dando todo esto en el lecho oceánico, bueno, en el mar, generan una ola. Eh, y por si algún día están en la playa, y notan que de pura casualidad después de un sismo, como que el mar se empieza a ir hacia atrás. Si se empieza a ir hacia atrás, es decir, como que se empieza a recorrer el nivel del mar, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado.
porque es señal de que se puede dar una ola de un maremoto o tsunami, no sé cómo lo conozcan. Surimi dijo una vez que Galileo Montijo, este, pero no, 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 tengan de verdad mucho cuidado. Entonces, si ven que el mar estaba llegando por aquí donde está la palmera y de repente el nivel se fue para atrás 1 o 2 metros, eh, es señal de que vete de ahí y ve hacia tierra lo más que puedas, porque es muy probable que se dé un maremoto. ¿Ok? Y puede ser una ola de 1 metro o olas ya de 5 o 6 metros. Porque hasta hubo, ay, ojo, ustedes no me acuerdo en qué año fue, pero hubo un maremoto en esta zona, a ver que les pongo el mapa, ok, en esta zona de acá, ay, ¿cómo se llamaba este lugar? Bueno, cerca de la India y todos esos lugares, hubo un maremoto, fue muy famoso, hicieron una película de eso. ¿Cómo se llamaba? Lo Imposible, me parece que se llama la película. Pero ese fue muy famoso porque es de los pocos maremotos que se han tenido un buen registro de cómo ocurrió todo. O sea, las cámaras de los hoteles pues grabaron todo, cómo fue que llegó la ola y pues arrasó. Ok. Ah, sí, les decía de la escala Richter hace rato. Piensa que es una escala bastante interesante porque a lo mejor no la apreciamos como tal, por completo, porque resulta que es logarítmica. ¿A qué me refiero con logarítmica? Que la diferencia entre el 1 y el 2 es que hay 10 veces mayor cantidad de energía. Entonces a lo mejor dices, hubo entre 1 y 2, pues no es mucho. Pues no, porque en realidad sí hubo mucho, porque la escala es logarítmica. Es decir, fueron 10 veces más la energía que se liberó en la escala anterior. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre el 5 y el 6 no es la misma que la del 6 y el 7, o sea, son 10 veces más. Entonces, cuando dicen, no, pues que hubo un sismo de 5 grados, no fue tanto. Luego ese fue el 6, pues de 5 a 6, ¿qué tanta diferencia hay? Pues no, es mucha diferencia, no es una vez más, es 10 veces más. Entonces ahí cuando sepan de algún sismo y vean que ya es como de 6 para arriba, sí ya son sismos algo fuertes. Se calcula, digo, es una escala logarítmica. Aquí está cómo lo hace. Toman en cuenta la amplitud, la longitud de la onda, varias cosas así. Y el tiempo. El tiempo. Aquí lo puse. Es que era lo anterior. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 20 minutos. Ok. Trataba de buscar una gráfica que lo mostrara bien como tal, pero por lo mismo es logarítmica, entonces serían gráficas que se saldrían. Entonces, por ejemplo, aquí dice 1 por 10 a la 8 y que está del 1.5, pero ahí salta 1 por 10 a la 10, 1 por 10 a la 12. Entonces le estamos agregando dos ceros a estos números. Entonces, a ver, está un 8.5 y está un 9.5 y está la cantidad de energía que se libera. Entonces aquí está en 1 por 10 a la 18, un poquito más abajo, con ustedes con 1 por 10 a la 17. Y ya el 9.5 está 1 por 10 a la 20. Entonces, no, no es poquito la diferencia entre un grado y otro en la escala de Richter. Ok, vulcanismo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Porque ya me cansé yo y necesito café. ¿Alguien que me ayude a leer vulcanismo? Yo, profe. Miriam, lee el de puntos calientes y, ¿cómo te llamas? Tomás, el Ujú. de rompimiento. Vas primero, Tomás. Ah, Ajá. Ujú. eh, Primero tú. ¿Yo primero, profe? Sí, Tomás, adelante. Ah, vulcanismo de rompimiento. Ocurre en el interior de las placas tectónicas, Ujú, regiones donde las últimas se han adelgazado debido a las fuerzas de ujú. tensión y llegarán a construir nuevas zonas de dispersión, donde se forma la nueva litosfera. Ok, vas, Miriam. Vulcanismo de puntos calientes. Se origina a partir de que en el interior de la Tierra hay chorros, plumas o corrientes de material caliente que se eleva desde algún lugar en el manto hasta la base de la litosfera. Ejemplos: las islas de Hawái, las Galápagos y las Canarias. Ok, ok. Em, ok, vale. Pues, no está difícil esto, ni diferenciarlos. De hecho, eh,
Se podría decir que donde está el rompimiento, pues ahí lo dice, es una zona donde la placa pues se ha puesto debilitado y pues es donde se genera, por presión sale el material. Y del punto caliente, pues se parecería un paso donde está la placa separándose, que quedamos que se llamaba divergente, la placa que se está separando, y pues está después rellenando de material. Entonces, sí, por ahí va el asunto. Va el asunto, muchas gracias a los dos, que bueno que participan. Y pues técnicamente son estos, ya tenemos esta idea de un volcán. Pero sí, como dijo su compañera Miriam, del punto caliente, como los casos de Hawái, de Galápagos y demás, no necesariamente se da una explosión y se libera magma, incluso ahí está escurriendo el material. Bueno, de hecho, ojo, es magma cuando se encuentra todavía debajo de la tierra, bueno, de la superficie, y se le llama lava una vez que sale ya de la superficie. No solamente libera magma, que es roca fundida, también puede liberar algunos gases, en su mayoría tóxicos, dióxido de carbono, puede liberar también incluso vapor de agua, pero sí, la mayoría son un poquito de gases tóxicos. Y puede levantar algunos fragmentos de rocas, eso también puede levantar, pero pues eso en el caso de un volcán que hizo explosión y que sacó volando varias cosas. Incluso puede tener varios lugares donde estén liberando material. Esto le llaman chimeneas secundarias, que aquí no hay una. No, aquí no puse una. Pero bueno, pueden tener chimeneas secundarias. O sea, desde de acá podría ser una secundaria. Hubo otro volcán ahí alterno. ¿Ok? Volcanes aquí en México hay varios, tenemos varios volcanes, donde seguramente son el caso de que la placa se ha adelgazado y pues por ahí está saliendo material. No, no es otra cosa de que esté separando la placa, no, 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 simplemente ahí se ha adelgazado la placa. ¿Ok? Pero sí tenemos una cordillera de volcanes. Eh, este es el volcán Mauna Loa. Este volcán está en Hawái. Y lo que les decía, o sea, ahí no está aventando el material con una explosión, o sea, ahí está escurriendo el material volcánico. Lo consideran como uno de los volcanes más grandes. Decían que era el más grande, pero después se dieron cuenta de que hay otro que si consideraban su superficie, cuánto estaba debajo del agua, eh, que había otro más grande, es el Tamu, está en el Océano Pacífico. Entonces, este es justamente una imagen de hacia abajo, y se dan cuenta que hacia abajo pues era más grande que el otro. Y está ahí cerquita de Japón, a 1600 kilómetros al este de Japón. Pero pues sí, está ese, el Tamu, ese es el más grandote. Ah, y los geysers. Los geysers, pues ahí tienen una zona con agua subterránea, un yacimiento de agua, pero abajo está justamente material caliente, calienta el agua y se libera la presión. ¿Ok? Es parte también, lo podrían incluir como parte del vulcanismo. Y creo que será la última diapositiva. Era la última diapositiva. Tengo grabación.